Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, e iniciar este diálogo con estos últimos hechos que cada día abruman, asombran, dejan absorto a los ecuatorianos por tanta corrupción. En el seguimiento, ¿cómo ha visto Germán Rodas de estos hechos que se han denunciado en el país desde mucho antes de lo que está sucediendo hoy? Buen día. Buenos días, Miguel, un saludo a la audiencia. Realmente lo que ocurre en el país es dramático. Hay una corrupción que ciertamente ha hundido sus tentáculos en todo nuestro ser nacional, hiriendo de muerte a la patria. Es evidente que el COVID ha contribuido a una situación que demuestra la crisis estructural del país y el aprovechamiento de esa situación pandémica por parte de núcleos que no tienen ninguna reparo para asaltar los recursos del pueblo ecuatoriano en momentos tan dramáticos, demostrándonos que la miseria humana comienza a tomarse las ciudades y las calles a propósito de esta circunstancia. El país realmente está conmocionado con la corrupción. La corrupción es un tema fundamental en este momento en la agenda de la lucha de los ciudadanos y de todos aquellos que creemos que es posible avanzar a la búsqueda de la dignidad en medio del oprobio. Ciertamente ese es el panorama que tenemos en el país y ojalá las decisiones en el campo judicial comiencen a buscar sentencias para aquellos que han corrompido y corrompen a diario la existencia de un país que parece desfallecer en medio de una vorágine como lo que acabo de señalar. Doctor Germán Rodas, precisamente el lunes último se desarrolló la audiencia de apelación en el caso Sobornos de este escándalo por la corrupción, por los señalamientos que en la sentencia se formula la organización delincuencial que era dirigida desde la Presidencia de la República y se confirmó en gran parte de la sentencia de primera instancia del Tribunal Penal Inicial de 8 años por cohecho agravado. ¿Cómo ha visto usted este desarrollo del caso Sobornos? La ratificación de la sentencia es importantísima porque, claro, en lo que significa el procedimiento jurídico, había la opción de ratificar o no esa sentencia, pero son hechos incontrastables entre los cuales la justicia tiene que actuar, y así ha ocurrido. La sentencia ratifica que los sobornos fueron o constituyeron el mecanismo mediante el cual el partido de gobierno, Alianza País, lo que hacía es chantajear a las empresas para que le den recursos, obtener una ventaja económica con la cual hacer gestión política y evidentemente entregarles las actividades a las empresas para que hagan obras, etcétera, etcétera. Y en las obras, además, en el sobreprecio, las empresas aprovechaban para recuperar lo que habían entregado como donación. Es decir, un acto de corruptos y de corruptores que demuestran que el Estado estaba dirigido por una gavilla, pero que también había una gavilla de empresarios que era incapaz de enfrentar la realidad de una manera frontal. Por eso es que también hay empresarios sancionados. La realidad ha salido a flote y seguramente los delincuentes seguirán diciendo que no acatarán las resoluciones y buscarán ir a organismos superiores y buscarán señalar que son víctimas de la persecución política. Los ladrones actúan de esa manera, nunca van a decir que efectivamente se arrepienten de sus actos y de lo que han afectado al país. Es decir, doctor Germán Rodas, está bien lo que ha ocurrido en la segunda instancia y ahora quedaría la instancia legal, revisar la parte jurídica de lo que ha sido este juicio histórico en el país, por cierto, en la etapa de casación. Sí, pues vamos a estar atentos a la casación, pero creo que la casación dará
nuevamente tomará la decisión finalmente de que los actos previos estuvieron perfectamente acordes al marco jurídico ecuatoriano, y sobre todo porque creo que las pruebas son más que suficientes para actuar de otro modo. Sería una infamia que aquello ocurra. La casación sí, obviamente es un recurso adicional, pero a estas alturas del partido me parece que las cosas están echadas. Este caso y el resto de casos, como bien ha denunciado en su oportunidad desde el año anterior la Comisión Nacional Anticorrupción que usted coordina, y que daría la impresión, más allá de la tarea importante, loable, destacada de la fiscal general Diana Salazar, sin embargo daría la impresión de que resulta aún insuficiente frente a tanto caso. Y ahí podemos volver los casos que ha presentado la Comisión Caminos, Camando y Yacu. ¿Qué pasa con esos casos? En realidad todavía vamos a un ritmo muy lento en estos casos, esa es la verdad, porque algunos de ellos forman parte del tramado de asalto que ocurrió de la mano de Odebrecht, que ha utilizado alrededor de 5.000 millones de dólares en el último periodo, en la reconstrucción del Manabí y Esmeraldas, donde han estado en juego 3.500 millones de dólares. Hay casos que se van hasta olvidando en la historia del país, pero también los casos que han tenido una acción rápida que es necesario recuperar en la memoria histórica, están vinculados con aquello de la adquisición de insumos y medicamentos que fueron denunciados desde hace un año por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción y que no han hecho sino destapar una circunstancia gravísima en medio de la pandemia. El asalto fue enorme a la red de salud pública, y el silencio cómplice de las ministras que estaban allí mientras hacían campaña interna y que luego han terminado premiadas en organismos internacionales como Verónica Espinosa o alguna de ellas cumpliendo funciones en el Ministerio de Salud sin ningún problema, como la doctora Andra Muñoz, por ejemplo. Creo que esto son cosas muy graves, ¿no? Y además adicionalmente a lo que vive el país, es decir, por ejemplo, la entrega de los certificados y credenciales a personas que no son discapacitadas, y el aprovechamiento de estos carnets para evadir impuestos, para traer automóviles. Es decir, toda una tragedia que en el país nos demuestra que la conciencia ética casi ha desaparecido. Precisamente por ello es que nosotros hemos hecho público el planteamiento de la necesidad de avanzar en un proceso de diálogo patriótico previo al proceso eleccionario, hablar con todas las organizaciones sociales, políticas, comprometerles para que su acción de participación política electoral tenga un discurso que implemente en verdad las tareas de la lucha contra la corrupción, y ojalá tuvieran la capacidad de unirse los diversos sectores para poder enfrentar unidos a esta nueva pandemia que es la corruptela, y que en medio del proceso eleccionario puede volverse solamente una frase y que la dirán inclusive los corruptos como que ellos también luchan contra la corrupción. Una dispersión, una diáspora político-electoral que nos preocupa, porque en medio de ella los corruptos pueden aprovechar las circunstancias para constituir el retorno de los grupos. En el caso de los carnés de discapacidad que usted mencionó, ¿la comisión también ha investigado? La comisión ha trabajado algunos elementos. Puedo decir con certeza que en realidad no es una investigación de la comisión, lo ha hecho luego del conocimiento de esta gravísima realidad. Ahora tenemos algunas pistas adicionales, pero creo que en el país está dicho ya lo fundamental. Y allí hay otro problema: silencio del Ministerio de Salud. Cuando fueron advertidos, cuando se les señaló que había adquisiciones fraudulentas, por ejemplo, de vehículos, ni una sola palabra de las mismas ministras. Yo creo que en la historia hay que actuar con probidad respecto de los responsables políticos.
y Verónica Espinosa y la señora Tamuño son responsables políticos también de este hecho. Es decir, las dos ministras últimas de salud, con sus actuaciones o con sus omisiones, han estado de alguna manera vinculadas en estas acciones que hoy se ha destapado y que el país conoce. Desde luego que sí, porque ellas tenían información respecto de los temas que estamos comentando, respecto de la existencia de una gavilla que asaltaba al interior de los hospitales a propósito de la compra de insumos médicos y de medicinas. Conocían reclamos de algunos sectores que les advirtieron que se estaban entregando los carnets de manera fraudulenta. Nunca actuaron ni en uno ni en otro caso. La preocupación era otra. La señora Verónica Espinosa intentó hasta organizar un partido político dentro del Ministerio de Salud. Tenía una estructura dedicada a otra cosa. De tal suerte que allí hay responsabilidades políticas porque conocían las circunstancias que estamos comentando. Y en el caso de los carnés, con la vigencia de la ley que pasó al manejo del Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Salud, hay una responsabilidad directa en el otorgamiento de los carnés. Desde luego que sí, porque más de un sector de los vinculados a este tema del control de los carnets les advirtieron, les dijeron: aquí hay adquisiciones de vehículos en forma inadecuada. Subieron en un momento determinado a 5 o 6 mil vehículos que se traían con exoneración de impuestos. Les señalaron, les advirtieron, pero la irresponsabilidad en la conducción de la salud pública ha sido realmente una de las lacras fundamentales en el ejercicio del cargo de los últimos 10 años. Y en aquello no se salva ni el gobierno anterior ni el actual. ¿Qué nuevas acciones está cumpliendo la Comisión Nacional Anticorrupción, que tiene un mandato social, doctor Germán Roth? Bueno, hoy estamos dedicados a aquello que acabo de señalar, a promover este diálogo político. Es un diálogo político en realidad y un diálogo patriótico. Vamos a reunirnos con diversas organizaciones sociales. Vamos a trabajar y a ponernos a mirar a los ojos en lo posible a los candidatos que van apareciendo en las diversas tiendas políticas. Les vamos a pedir que sean enérgicos en la lucha contra la corrupción en el discurso y en la práctica. Y les queremos comprometer para que si llegan a una posición determinada, lo hagan con sus mejores hombres y mujeres para enfrentar esta pandemia. Y les estamos pidiendo también la posibilidad de llegar al entendimiento que la lucha contra la corrupción no ha de ser solamente un ejercicio político electoral, sino una convicción en marcha. Y ojalá hubiese una unidad de importantes sectores del país para tener una sola candidatura, porque en medio de la dispersión, a propósito de la presencia de organismos que no dan confianza, que tienen escasa legitimidad pública, como es el Consejo Electoral, hay que tener una acción de protección para que los resultados electorales sean los que el país demanda, sobre todo porque en medio de la pandemia dudamos que la discusión de las ideas, la reflexión teórica y política sea un instrumento permanente, de tal suerte que queremos contribuir con este diálogo patriótico a la consolidación de un proyecto democrático que dé cuenta de varios temas, que enfrente la crisis del IES que está en quiebra, que enfrente la situación gravísima de los sectores productivos, de los sectores empresariales honestos, que dé cuenta de un país que se ha enfermado también moralmente y que sea capaz de enfrentar también temas como la reestructuración de la deuda china y de otros organismos, con otros organismos multilaterales, que enfrente la profunda crisis de la educación y que ofrezca, por lo tanto, una salida democrática a los ecuatorianos en las próximas elecciones. ¿Eso significa que les van a convocar a
todos los candidatos uno por uno conforme se vaya desarrollando este proceso electoral con una circunstancia. Ya escuchamos de algunos precandidatos que van a meter preso a los corruptos, el discurso de siempre que no aterrice en el Ecuador. Primero, hay un sistema jurídico, hay diversas instancias, hay que pedir a la justicia que cumpla su papel, a la fiscalía, a los organismos de control, pero esto de entrar en el baratillo de ofertas que van a meter presos a los corruptos, ya tiene cansado el Ecuador. Así es. No olvidemos que en la última campaña había alguien que pedía que se corte la mano a los corruptos y esa misma persona que hoy está presa, de apellido Spinelli, que fue uno de los que organizó la participación en las listas 5 de los asaltantes del país. Ahora los asaltantes del país irán a otro partido político. Vamos a hablar y comenzamos a hacerlo desde el día de mañana con grupos importantes. Aquí en Quito se ha constituido un núcleo, un foro de pensamiento político que lo dirige, lo coordina el doctor Marco Antonio Rodríguez. En Guayaquil acaba de organizarse un núcleo con iguales circunstancias, coordinada y dirigida por Francisco Huértago y el coronel Alberto Molina. Con ellos ya tenemos una agenda de reuniones. Vamos a reunirnos con dirigentes de los trabajadores y de los campesinos de las próximas horas. Hay un encuentro también con varias organizaciones políticas, partidos políticos, porque queremos pedirles además que miren al país con un amplio horizonte y con una actitud de desprendimiento frente a sus intereses político-electorales y que sean capaces de unirse para enfrentar las tareas político-electorales. No es posible que cada organización tenga un candidato y que enfrentemos con 50 candidatos un proceso en el cual, en medio de la tragedia, puede provocar desánimo electoral por una parte y sobre todo confusión electoral, confusión del resultado electoral. Y en medio de aquello la ganancia en río revuelto de aquellos que hoy ya están buscando participar en alguna tienda política porque ya no pueden hacerlo en la lista 5 y nadie dice nada frente a esa realidad, frente a la búsqueda de algún partido de alquiler que puede darles esa posibilidad. Es decir, queremos remover la conciencia de la gente que va a hacer la política electoral y aspiramos a lograr un acuerdo también de carácter programático en materia de lucha contra la corrupción, crear un mecanismo que exija que el sistema anticorrupción se forme parte de la propuesta electoral. Y claro, evidentemente que se enfrenten los temas de desempleo, de la tragedia que vive el país. Estamos en esa tarea y esta es una tarea de las siguientes 2 semanas, porque esto no puede esperar. Porque pasan los días y a cada momento encontramos que hay candidatos que además ofrecen disparates y que puede volverse un concurso del disparate antes que una acción política que enfrente con absoluta verticalidad, pero con racionalidad, los conflictos del Ecuador de hoy. Siendo importante esta campaña que está emprendiendo la Comisión Nacional Anticorrupción en las diferentes ciudades, como usted ha citado, doctor Germán Rodas, quisiera una opinión respecto de esto que se está debatiendo en el país, y usted también fue un actor importante. En febrero del 2018 se realizó la consulta popular en el país, en donde mayoritariamente el pueblo, en una de las preguntas, dijo no a los corruptos, que no podrán participar nunca más, si es que son sentenciados con sentencia ejecutoriada en corrupción, cohecho o peculado. Hoy se debate que en la sentencia se les ha puesto 8 años, se bajó de 25 a 8 años, se les quita los derechos políticos. ¿Qué pasa con quienes sean sentenciados por corrupción de aquí en adelante? En la consulta popular se estableció en la primera pregunta la voluntad ciudadana para que sean sancionados con la muerte cívica los corruptos. Nadie hizo en el país, ni la Asamblea Nacional, ni ningún instrumento administrativo del país, algo para poder actuar en función del cumplimiento de esta disposición popular. Eso nos demuestra qué tipo de Asamblea Nacional tenemos en el país, vinculada a los diezmos, vinculada a la distribución de los hospitales, vinculada al reparto
de una serie de canonjías. Creo que la decisión del pueblo ecuatoriano de anular para siempre, dar muerte cívica a los corruptos, debe ser impulsada con fuerza y con decisión y voluntad, de tal suerte que normas, reglas, leyes en relación a la sanción a los corruptos tienen que ser impulsadas con un criterio distinto. Y si bien la materia de sanción es importante, también ha de ser necesariamente la construcción de un modelo educativo que atraviese permanentemente la formación de los individuos en la educación formal y en la educación no formal, es decir, en la cotidianidad de la vida. Yo creo que estos son los elementos fundamentales que a estas alturas hay que promoverlas, pensando en el horizonte de un país que se enfrenta a una realidad que no es una frase, sino que ciertamente miramos casi que tenemos un Estado fallido. Ciertamente que no es una frase cuando decimos que se ha perdido las acciones más oportunas para enfrentar la corruptela, y que en vez de enfrentar la corruptela, el poder político nos ha demostrado simple y llanamente que utilizan el Estado para saciar sus voraces apetitos. Frente a eso, el diálogo patriótico previo a las elecciones, para actuar de alguna manera en las elecciones con gente adecuada, además que sea responsable en esta lucha. Y creo que esa es una tarea que nos corresponde, porque parte de la acción anticorrupción es prevenir lo que se viene, y lo que se viene es tanto más grave en el país de lo que se ha vivido en los últimos años. Muy importante eso, y estaremos en el seguimiento con lo que lleva a cabo este diálogo nacional de comprometimiento en la lucha contra la corrupción, en la práctica, no en los discursos a quienes ya van a entrar en la campaña presidencial. Muchas gracias al doctor Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción, y seguiremos hablando de estos temas, doctor Rodas. Gracias, Miguel, le mando un abrazo cordial y un saludo a los oyentes una vez más. Buenos días.